Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. ¿Sabías que es posible vivir en victoria sobre el pecado? Primera de Pedro 2:24, hablando de Cristo, dice: Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que, muriendo al pecado, vivamos para la justicia, o vivir justificados ante Dios. Por sus heridas son sanados. Cristo ya hizo la obra y, amigo, francamente el camino está abierto, el medio está ahí para que vivamos en victoria sobre el pecado. Y aún así, conozco a innumerables creyentes que han luchado y no conozco a ningún creyente que nunca haya pecado y que nunca se haya equivocado, y me paro al frente de la fila y levanto la mano diciendo: vaya, he usado 1 de Juan 1:9, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero al crecer en el Señor, las veces que tropezamos deben estar más y más separadas. Vamos a hablar de eso hoy, de Romanos capítulo 7, y pienso que encontrarás esto esclarecedor. Entremos a la palabra. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Voy a comenzar en el primer verso. Pablo escribe y dice: ¿acaso no saben, hermanos? Pues les hablo a quienes conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre solamente en vida. Pablo dijo: les hablo a quienes conocen la ley. Obviamente, había judíos conversos en Roma, judíos familiarizados con la ley, que aceptaron a Cristo, y les escribe a ellos: es posible que algunas personas se sintieran culpables o infieles porque habían abandonado la ley como medio para ser justificados. Toda su vida les enseñaron que la vida se obtiene al cumplir la ley de Moisés. Y Pablo usa una analogía para ayudarlos, y retomamos en el verso 2. La mujer que tiene esposo está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley que la unía al esposo. Por eso, si mientras su esposo vive se casa con otro hombre, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley, y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos, ustedes murieron a la ley mediante la crucifixión de Cristo, a fin de pertenecer a otro, a aquel que fue resucitado de los muertos, y así dar fruto para Dios. Porque cuando la carne nos dominaba, las malas pasiones que nos despertaba la ley actuaban en nuestros miembros y dábamos frutos para la muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, al morir lo que nos tenía subyugados, a fin de servir a Dios con lo nuevo del Espíritu y no con lo antiguo del mandamiento. Estaban tan libres de la ley como una mujer lo estaría de su esposo si él hubiera muerto. Ella podía casarse de nuevo y no ser considerada en absoluto infiel. Y ahora ellos, en lugar de intentar servir a Dios, apegándose a reglas interminables y reglamentos y constantemente intentando cumplirlos, ahora pueden servirlo porque Él nos cambia y nos hace nuevos, y podemos servirlos por el Espíritu que nos da la habilidad de vivir una nueva vida que complace a Dios. No de afuera hacia adentro al intentar conformarnos a reglas y reglamentos, sino una vida que se vive de adentro hacia afuera, por ceder a su Espíritu. Hizo una declaración interesante al contarles esta analogía a ellos. En el verso 5 dice: cuando la carne nos dominaba, las malas pasiones, en el verso 5, las malas pasiones que nos despertaba la ley, malas pasiones
que son levantadas, despertadas por la ley. Él puede anticipar su pensamiento. ¿Estás diciendo que la ley de Dios es mala, es maligna? Y llegamos al verso 7 y dice que concluiremos que la ley es pecado. De ninguna manera. Al contrario, no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Nunca habría sabido qué es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces, la ley causa que las malas pasiones se despierten o levanten en las personas y dice, oigan, yo no conocería el pecado salvo por la ley. La ley dice no codicies y eso despierta una mala pasión en mí. Alguien, digamos que la ley dice, no veas esa bolsa. Es malo para ti, no veas en la bolsa. ¿Qué es lo primero que pasa cuando alguien dice no veas en la bolsa? No veas en la bolsa. No me hubiera importado nada la bolsa hasta que alguien dijo no veas la bolsa. Y ahora hay algo en mi carne que quiere descubrir que hay en la bolsa. Pablo dijo no conocería la codicia, pero la ley dice no codicies. Oye, no codicies las cosas de tu prójimo. ¿Por qué? Debe tener cosas muy buenas. Apuesto a que son mejores que mis cosas. ¿Qué tiene él? ¿Por qué no debo codiciar? Despierta eso. Cuando la ley de Dios dice, escucha, te formé como un ser sexual. El sexo es bueno, te creé de esa forma. Sin embargo, siendo el creador, pongo ciertos límites alrededor de tu sexualidad. No cruces esas barreras y límites. Puedes encontrar expresión sexual dentro de esos límites y de inmediato dices, ¿qué hay del otro lado de la cerca? ¿Por qué es tabú? Es lo que Pablo dice. Es lo que la ley hizo, despertó, levantó esas malas pasiones y dijo, no habría conocido el pecado, salvo por la ley. Ahora, vean el verso 8. Dice, el pecado, aprovechando la oportunidad obtenida por el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. El pecado era como una serpiente en un frío día de invierno. Está congelado, inerte. Pero cuando el calor del sol y la luz del sol lo tocaron, comenzó a derretirse y recibió vida. ¿El sol es malo? No, la luz del sol es buena. Solo expuso lo que ya estaba ahí. La serpiente estaba ahí. La ley de Dios es buena. La luz del sol, el calor de la ley de Dios es buena. Pero expuso algo que ya estaba trabajando en nuestra carne, algo llamado pecado. Es lo que Pablo estaba diciendo, y no sé si lo notaron o no, pero en el verso 1 dijo, ¿acaso no saben? Y en el verso 4 dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley. Y luego cambia en el verso 5 y dice, porque cuando estábamos en la carne, y él habló de nuestros miembros, de nuestros cuerpos, y cambió de tú a incluirse también, y dice nosotros, nuestros. Pero luego cambia de nuevo en el verso 7 y lo hace personal. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Nunca habría sabido qué es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Desde este punto en la narrativa cambia a un recuento autobiográfico
de sus propias luchas. Pero astutamente incluye a los conversos judíos con quienes hablaba, sin ofenderlos, y nos incluye a nosotros en la historia también, porque francamente cada uno de nosotros podemos relacionarnos. A través del resto del capítulo habla sobre el poder del pecado y la incapacidad de la ley de dominarlo. La ley me dice qué hacer, pero no me provee la habilidad de hacerlo. La ley me dice qué hacer, pero no purifica mi corazón y no me ofrece perdón. Retomemos en el verso 9 y dice: en otro tiempo yo tenía vida sin la ley, pero cuando el mandamiento vino, el pecado cobró vida y yo morí. El mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con él me mató. Por lo tanto, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera. Pero el pecado, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte a través de lo bueno, para que el pecado a través del mandamiento se percibiera extremadamente malo. Como dije, Pablo cambió un poco hacia la descripción autobiográfica de sus propias luchas y dice algo muy interesante en el verso 9. Lo acabamos de leer. Dice: en otro tiempo yo tenía vida sin la ley, pero cuando el mandamiento llegó, el pecado cobró vida y yo morí. Yo vivía antes sin la ley, pero luego la ley vino, es decir, cuando el conocimiento de la ley vino, el pecado revivió y yo morí. Creo que Pablo se refiere a cuando él era niño. Antes de alcanzar la edad de la responsabilidad, antes de llegar a la edad del compromiso. Amigo, creo que todos los niños están vivos para Dios. Creo que sus espíritus están vivos para Dios antes de llegar a la edad de la responsabilidad. La Biblia dice en Hebreos 12:9 que Dios es el Padre de los espíritus. Él no le da un espíritu muerto a nadie. Pero la naturaleza del pecado está dormida en ellos. Está en su carne, se pasa. La Biblia habla de eso en Romanos capítulo 5. Por Adán, la naturaleza del pecado pasó a toda la raza humana, pero está dormida en ellos porque son inconscientes del pecado. Pero cuando toman conciencia del pecado y lo que es, y voluntariamente lo cometen, son cortados de Dios. Y Pablo lo escribe así: estaba vivo hasta que el conocimiento de los mandamientos vino. El pecado revivió y yo morí. Vean el verso 14 conmigo. Dijo: en efecto, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es buena, pero yo soy gobernado por la carne. Carnal significa eso, ser gobernado por la carne. Y dijo: soy esclavo de un amo terrible, y el nombre del amo es pecado. Continúa y cuenta cómo fue su lucha, y es incómodamente sincero al hablar sobre su propia lucha. Vayan conmigo a los siguientes versos. Verso 15. Dice: lo que me pasa no lo entiendo, pues lo que quiero hacer no lo practico, sino lo que odio es lo que hago. Entonces, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero ahora ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, pero no soy capaz de hacer lo bueno, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero,
eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro que esta ley, que me acompaña el mal cuando quiero hacer el bien, porque me deleito en la ley de Dios en lo íntimo de mi ser. Pero hay otra ley en mis miembros o en mi carne que lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Lo que Pablo articula aquí en su propia experiencia, para mí es incómodamente, como dije, sincero. Pero también refleja la vida de cualquier buen judío que intentó cumplir la ley y no pudo. La ley es buena, pero apunta a mi pecaminosidad. Me muestra que estoy en problemas, pero no provee una salida. Pablo dijo, mira, los mandamientos son santos, son buenos, pero despertaron algo en mi carne y terminé haciendo cosas que no quería hacer. Y las cosas que debía haber hecho, no las hice. Así es el poder del pecado. Estoy en problemas, pero no veo una salida. Oh, miserable que soy, ¿quién me liberará? Saben, Pablo no fue el primero en hacer esos comentarios. Muchos filósofos romanos y griegos y poetas han dicho cosas casi idénticas por siglos antes de que Pablo siquiera hubiera nacido. Lo que quiero hacer no lo hago, las cosas que no quiero hacer las hago. De hecho, Ovidio, el poeta romano, lo resumió cuando dijo estas palabras: veo el bien y lo apruebo, condeno lo malo, pero lo peor persigo. No solo es un problema judío, amigo, es un problema humano. La Biblia dice en Romanos 2:15 que los gentiles, no los judíos del mundo, pensaban que no tenían la ley como los judíos, mostraban la obra de la ley escrita en sus corazones. De que Dios literalmente ha escrito una ley moral en cada corazón humano, para que ninguno tenga excusas. Escuché una entrevista un día. Era la cabeza del imperio pornográfico. Esa persona era rica más allá de lo imaginable. Y estaba hablando con un reportero, el chico que escribía el artículo, decía, oye, ¿sabes? No hacemos nada malo, lo que hacemos es completamente natural, es completamente normal, no le pedimos a esas chicas que hagan nada malo, lo que hacen viene de forma natural, es bueno, y siguió como si estuviera haciendo algo bueno. Y el reportero dijo, está bien, ¿y si tu hija se quitara la ropa y se pusiera frente a la cámara? Y de pronto el chico se detuvo y tartamudeó en lo que decía y todo su semblante cambió. Y era obvio que sabía que estaba mal, porque no habría querido que su hija hiciera las cosas que él persuadía a otras chicas que hicieran. Había un código moral escrito en su corazón, incluso cuando estaba bajo capas y capas de suciedad que se habían acumulado. En su corazón sabía que era así. Saben, Pablo escribe sobre ese dilema. Dice en el verso 22, me deleito en la ley de Dios según mi ser interior, pero veo otra cosa en mi carne que me arrastra a lugares a donde no quiero ir. Amo sus mandamientos, pero no puedo guardarlos. El rey David dice eso en el Salmo 119. Dijo, Dios, me deleito en tus estatutos. Me deleito en tus testimonios. Y dice, me deleito en tus mandamientos. Grandemente me deleito en tu ley. De hecho, lo dice 7 veces
en ese salmo, se deleitó en la ley de Dios y los mandamientos de Dios, pero los rompió. Cometió adulterio, cometió homicidio. Y Pablo está hablando de antes de que llegara a Cristo, porque menciona: soy esclavo del pecado, y eso no describe a un creyente. No somos esclavos, el pecado ya no es nuestro amo cuando llegamos a Cristo. Así que Pablo está hablando de su vida antes de Cristo y cómo David se deleitaba en la ley de Dios, se deleitaba en los mandamientos. Quiero hacer lo que está bien, pero no sé cómo hacerlo. Y la ley pone un espejo frente a mí y me dice que hay algo terriblemente mal conmigo. La ley dice: guárdame y te daré vida. Rómpeme y te maldeciré. Al final te mataré. Nunca nadie la ha cumplido. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Existe para exponer el problema. Y cada persona honesta admitirá que existe uno. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. ¿Sabes? Las Escrituras declaran que la ley fue nuestro maestro o tutor para llevarnos a Cristo. La ley no puede arreglarnos. Lo único que hizo fue exponer algo que estaba mal en nosotros, algo que necesitaba ser arreglado, algo que estaba más allá de nuestra capacidad de arreglar. Y la ley pone el enfoque en nosotros y nos muestra que somos pecadores y que hay algo inherentemente malo con nosotros, y nos apunta a la respuesta, que es Jesucristo. La ley sirve a un propósito muy importante, pero nunca se nos dio para arreglar a la raza humana. Si así fuera, tú al cumplir la ley, eso te transformaría desde adentro, pero la ley trabaja de afuera hacia adentro. La salvación, Jesucristo, trabaja de adentro hacia afuera. Y cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces, a través del poder del Espíritu Santo, de adentro hacia afuera, te da la capacidad de obedecer su palabra o caminar en la luz que Él da. Y escucha, solo quiero decirte en los pocos segundos que nos quedan que eres desesperadamente amado por Dios, salvajemente amado por Dios, más de lo que tienes la capacidad de entender. Él te ama muchísimo. Sí, a ti. Él te ama mucho. Y Él dio a su propio Hijo para que muriera por tus pecados en tu lugar, para que pudieras tener una relación con Dios mismo y conocerlo como Padre. Clama en el nombre de Jesús hoy. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Hola. ¿Sabes? Dios nos da a cada uno dones individuales, pero el carácter es algo que tenemos que trabajar individualmente nosotros. Y claro que el Espíritu Santo nos ayudará y podemos desarrollar un buen carácter, pero quiero enfatizar lo importante que es esto para Dios y su particular régimen. Aquí en 1 de Timoteo 3, le habla a aquellos que desean una posición de obispo o estar en el liderazgo de la iglesia. Escucha. El obispo, el líder de la iglesia, debe ser intachable, esposo de una sola mujer, prudente, sobrio, de buen comportamiento, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino ni violento, que no ame el dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar su casa bien y hacer que sus hijos le obedezcan con respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido para que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que el diablo. Además, debe tener buen testimonio entre los que no son de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Ahora, te animo a leer esta lista de cualidades de nuevo, lentamente. Es 1 de Timoteo capítulo 3, comenzando en el verso 1. Dios dice: esto es lo que necesito
para que alguien esté calificado para ser líder en mi casa, en mi iglesia. Y sabes que de todas estas cualidades, solo una de ellas es un don. Debes ser capaz de enseñar. Las otras 14 cualidades, todas están relacionadas al carácter. Y tenemos que cambiar eso en la iglesia a veces. Si alguien tiene un don, aplaudimos el don, celebramos el don, lo enaltecemos. Vaya, en serio puedes enseñar. Ella sabe predicar, él está ungido. Pero si su carácter se ha desviado, a veces no ponemos atención a eso. Amigo, en el régimen de Dios el carácter es más importante que los dones. Sí deben ser capaces de enseñar, pero también necesitan no tener amor por el dinero, necesitan tener un solo cónyuge, ser hospitalarios, etcétera, etcétera. Así que cuando se trata de liderazgo, tenemos que hacerlo en términos de carácter primero. ¿Sabes? Si no te encargas de tu carácter, eventualmente te saboteará todo lo que tienes en tu vida. Mira a alguien como Sansón. Él era increíblemente dotado por Dios, pero tenía una falla en su carácter moral y terminó perdiendo la unción. Y es un poco aterrador porque dice que cuando el Espíritu del Señor se apartó de él, él no se dio cuenta. Y creo que es porque pasa en grados. Cuando comprometemos el carácter en nuestra vida, la mano de Dios, la bendición de Dios comienza a dejarnos en etapas. Dios trata con nosotros y trata con nosotros, pero si no nos arrepentimos y nos encargamos de los asuntos de carácter, y sí, Dios es misericordioso, absolutamente, y si nos arrepentimos, Él nos lava. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda injusticia. Pero un problema de carácter que es continuamente descuidado, continuamente ignorado, empeorará y al final hará que la persona se autodestruya. Y hoy quiero animarte a no solo desarrollar el don que Dios puso en ti, sino a desarrollar tu carácter también. Si lo haces, no solo podrás ser flor de un día, podrás triunfar y llevar fruto para la gloria de Dios por mucho tiempo. Dones y carácter.